Primero que todo, muy buenas tardes para todos ustedes. Me complace que ustedes hayan tenido esta gran decisión de poder asistir a este ciclo de conferencias, hoy trabajando un tema que probablemente muchas veces uno por cliché podría decir que es muy importante, pero creo que ahora sí nos salimos de ese cliché como tal, porque la verdad más allá de importante, yo creo que es un tema que nos hace o nos va a permitir reflexionar sobre unos aspectos que en cuanto a la salud mental se refiere, y es el hecho de trabajar o de analizar y hacer una reflexión sobre el suicidio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la verdad, en muchas ocasiones, quizás los medios de comunicación prenden las alarmas cuando nosotros podemos encontrar noticias frente a casos muy directos, frente a casos muy concretos, pero realmente ahí es donde las alarmas se prenden, pero ¿qué pasa también con lo que se está trabajando previamente a eso? Entonces, en cuanto a la prevención del suicidio, ¿qué es lo que nosotros de pronto como psicólogos en formación, como psicólogos profesionales en cuanto a la salud mental, tendríamos que tener en cuenta para poder trabajar aún más en esta realidad colombiana que nos está de verdad aquejando? Y puede que de pronto sea un comentario muy sesgado, pero a nuestros jóvenes está afectando mucho. Digo que es sesgado en el hecho de que probablemente no es, ahorita lo veremos con nuestro conferencista invitado, no es un tema que solamente aqueja a nuestra juventud, pero sí es algo que nosotros tenemos que revisar, analizar. Probablemente podríamos estar diciendo en este comentario, el suicidio no tiene una edad particular y muchas personas pueden estar como muy propensas a ello. Entonces, en este sentido, muchachos, sean todos ustedes bienvenidos. Le voy a ceder la palabra a nuestro conferencista invitado, el doctor Giovanni Hurtado. Giovanni Hurtado es psicólogo, trabaja en la Secretaría de Salud y es psicoterapeuta en consulta privada. La verdad, ojalá, doctor, tengamos una jornada muy rica en cuanto a la discusión, a la reflexión, al análisis, porque la verdad creo que dentro de la formación en psicología es un aspecto muy relevante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y no solamente como psicología, sino desde el contexto familiar, como padres, como hermanos, como hijos. ¿Qué es lo que de pronto nosotros podemos analizar de esta situación? Porque quizás tenemos unos casos muy cercanos en nuestra familia, pero todavía no los hemos detectado. Entonces, muchachos, pues recibamos con un fuerte aplauso al doctor Giovanni Hurtado, que nos va a colaborar hoy con el tema de hoy. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena noche para todos y para todas. Feliz de estar compartiendo acá con ustedes en esta jornada. Tenemos mucho para trabajar esta noche, pero me gustaría que miráramos a ver qué población tenemos acá, para ver qué nivel de profundidad podemos manejar en ciertos conceptos. ¿Quiénes son estudiantes de psicología? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quiénes son docentes o profesionales en psicología o en el área psicosocial? Muy bien. ¿Quiénes son padres de familia o otra población no mencionada? Ok, muy bien. Mil gracias. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el suicidio está dentro de las 10 causas mayores de muerte en el país, en cada país. Es una de las 3 causas principales de muerte entre 15 y 35 años. Un suicidio individualmente afecta a 6 personas que pueden ser de su entorno familiar, compañeros, amigos, etc. La metodología que vamos a utilizar esta noche, me gustaría que fuera una metodología participativa, interactiva. Cuando tengan dudas, inquietudes o un aporte, tranquilamente pueden levantar la mano. Si vemos que el tiempo no nos está dando, entonces la disminuimos un poco, pero que sea una construcción entre todos, el saber que ustedes tienen y el conocimiento que yo pueda tener o la experiencia. Suicidio, una protesta silenciosa pero alarmante. ¿Quiénes de ustedes han escuchado sobre un caso de suicidio? Levanten la mano. La gran mayoría. ¿Qué vamos a trabajar esta noche? Vamos a ver el objetivo, algunos conceptos generales, vamos a ver algunas pequeñas estadísticas, pero solamente de ciudad,
de Medellín, porque realmente la estadística nacional e internacional es muy amplia. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y de protección. Algunos mitos y algunas realidades que se presentan en nuestro contexto. No hay algo más mítico que la muerte. Bueno, de pronto el sexo, pero realmente la muerte genera unos niveles de asombro en todas las personas que preferiblemente mitificamos esas situaciones. Cómo abordar la muerte es algo que para nuestro contexto, por lo menos acá en Occidente, es algo que es complejo. En Oriente la muerte es otro ámbito bien diferente que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver algunas estrategias de prevención e intervención, ya que hay muchos estudiantes, me gustaría que quedaran con muchas herramientas sobre ese elemento de prevención, porque en la academia realmente no se profundiza mucho en este campo. Si el tiempo nos da, me gustaría darles un módulo de primeros auxilios psicológicos que podemos llevarlos a la práctica todos nosotros. Y vamos a finalizar con rutas de atención y acceso a diferentes servicios. El objetivo entonces es brindarle algunos elementos conceptuales y operativos para prevenir y comprender e intervenir la conducta suicida. La conducta suicida abarca varios elementos, como vamos a ver más adelante. La OMS nos dice que el suicidio está entre las 10 causas de muerte a nivel mundial, en todas las edades. Cada año, escuchen con atención, 1 millón de personas fallecen porque se suicidan. Hace poco estuve en una conferencia donde en una estadística, una investigación proyectada al año entrante, 2020, sería 1,5 millones de personas, algo realmente increíble. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Y las tasas de suicidio entre los jóvenes están aumentando, considerada como el grupo de mayor riesgo que hay. O sea que nuestra atención debe estar focalizada en los jóvenes, porque hay un nivel de riesgo altísimo allí. Me gustaría que viéramos un corto video, dura 3 minutos y medio. Nos pareció maravilloso presentárselos a ustedes esta noche. Es muy sencillo y muy profundo y genera un montón de preguntas y a la vez reflexiones. Vamos a escucharle. I remember when my father asked me to stay up all night to watch fireflies. I didn't want to, but he was right. It was the most magical thing I'd seen. My mother asked me to stay. Stay patient until the chickens got here. I just wanted to pull them out of their eggs and play. I was so glad I waited. This kid I knew asked me to stay on his team. We lost the game, but he became my best friend. And when I became a teenager, everyone kept telling me to stay. Stay focused, stay out of trouble, stay faithful. And all I could think of was the stress, the pressure, the expectations. The things I used to be excited about now seem nothing like I'd imagined. Pointless, heavy. And then people asked, "How are you?" And I said, "Fine." And people said, "Is there anything I can do for you?" And I said, "No." I tried to smile and hide my darkness. I remember waking up on my 17th birthday, wanting to end my life. Because I felt so much pain. Because I felt nothing.
So I decided to tell others how I feel. Bring everything hidden into the light. Because I knew one of them could help. I remember my dad holding me, my mom and my sister. Now they ask me to stay around for another moment, for another agonizing week, month, even if I couldn't see that tomorrow will get better. And I realized that somewhere in between my new dark existence and all those beautiful moments that I've experienced in the past, I forgot something. I didn't have to stay alone. The pain doesn't fully go away. It still takes many endless conversations, therapy, prayers, medication. But as time goes on, I choose to stay hopeful. I choose to stay. To experience small, simple things I love. To see new places, meet new people. To discover who I am. To be surprised. To be loved. You can choose to stay too. ¿Cómo les pareció? ¿Qué evocó en ustedes? ¿Se identificaron? ¿Aló? ¿Se identificaron con elementos del videoclip? ¿Con cuáles de ellos? Muy bien. Mil gracias. Toda esa gama de emociones que nos expresas allí, desde más extremos, hacen parte de la vida. La naturalización de esas emociones nos va a permitir que ellas fluyan en forma natural. Porque cuando capturamos esas emociones y las personalizamos es cuando todo se dificulta en la vida. Cuando tenemos baja tolerancia a la frustración, entonces todo se opaca en nuestro devenir y no tenemos realmente una visión. La visión es realmente lo que nos lleva adelante. ¿Algo más con relación al video? Adelante. Cada 40 segundos. La única. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina, mil gracias por compartirlo. Adelante. Buenas noches, Alonso. Me pareció importante, me llamó la atención la estrategia de afrontamiento que él hizo de no reprimir esos sentimientos y esos pensamientos para sí mismo y de pronto, en un mal caso, tomar una mala decisión de suicidarse, sino de aprovechar esas personas que tiene a su alrededor y contarle todo lo que siente y buscar el acompañamiento, pensando en que ellos le podían ayudar. Mil gracias, Alonso. No se ensimismó, no se encerró, no se desconectó. Hubo una red de apoyo allí que le permitió ese continuar y ese devenir. Vamos a adentrarnos entonces en tres conceptos básicos que abarcan todo lo que significa conducta suicida. Primero, la ideación, los intentos y el suicidio como tal.
La ideación suicida son pensamientos, son ideas, son deseos de quitarse la vida y no necesariamente es simplemente no quiero vivir. Podría ser, por ejemplo, me quiero acostar a dormir y no despertar más. Me quiero tomar este medicamento y que me dope y no sentir nada más. Miren que las expresiones de la palabra hay que identificar realmente el nivel de profundidad que cada persona les da. El intento de suicidio es aquella conducta potencialmente dañina que es realizada por un individuo contra sí mismo con la intencionalidad de causarse la muerte. Y cuando hablo con ellos, y en el último año creería que he atendido más o menos 600 casos en la ciudad, cuando hablo con ellos dicen, muchos, yo no tenía la intención de morirme, yo no me quiero morir. La persona puede estar aferrada a una creencia fuerte que le imposibilita colocar en palabras aquello que está experimentando, que realmente es quererse morir, quererse desconectar de la vida. Y el tercer concepto es el suicidio como tal, que es la muerte causada por el mismo individuo con el cual había clara intencionalidad. Esta intencionalidad realmente muchas veces no es clara, porque puede ser muy a nivel inconsciente. La parte consciente que abarca este componente puede que no esté allí reflejada y puede que sea un elemento pulsional fuerte desde el inconsciente, desde el subconsciente, que esté marcando esa acción y de repente llega en cuestión de segundos, de milésimas. Vamos a ver un poco las estadísticas. Esta noche les he traído 3 diapositivas con estadísticas. Y aquí abarcamos la ciudad de Medellín desde el 2006 al 2018. Tenemos el pico más fuerte en el 2016, cuando se presentaron 157 suicidios en la ciudad. El año pasado se presentaron 148 de ellos. En Medellín es una de las ciudades donde más se presentan los suicidios, según las estadísticas, pero realmente no es tal. Lo que pasa es que las otras ciudades, principales ciudades y ciudades intermedias, no tienen una rigurosidad en la estadística de los casos de suicidio y de intento de suicidio. Como acá en la ciudad somos más filosos, frente a ellos somos más proactivos, entonces logramos identificar con mayor claridad todos estos casos de suicidio y de intento de suicidio. Por comunas, ¿cómo estamos? La comuna principal donde las personas se están suicidando esta es una estadística del año pasado, la comuna 1 popular. La siguiente es Castilla, la número 5, y la siguiente es Buenos Aires, comuna 9. Creeríamos que un factor determinante son los recursos económicos, pero imagínense que la siguiente es Poblado, comuna 14, y allí, entre comillas, diríamos que no hay situaciones así apremiantes. La prevalencia de intentos según la edad y el sexo. Desde los 10 años hasta los 19 años, vemos que hay una prevalencia en los hombres, en los intentos de suicidio. De los 10 a los 14 y de los 15 a los 19 está el mayor incremento. Y pasa algo particular, a partir de los 20 años hay un vuelco y es constante, es permanente en el tiempo, hasta los 70 o más años. Y ese quiebre lo dan ya las mujeres. Después de los 20 años, quienes intentan más son las mujeres. ¿Por qué se están cargando? ¿Con qué se están cargando? ¿Cómo se están cargando las mujeres? No al suicidio, prende tu vida, no la apagues. ¿Qué factores podemos identificar que estén asociados a la conducta suicida? Un primer factor es la raza blanca. La raza negra, ¿por qué no?
porque tienen ritmo, tienen sabor, tienen alegría, tienen fuego, ¿cierto? En cambio, la raza blanca es mucho más seria y toma las cosas con mayor seriedad, mayor rigurosidad. Personas separadas o viudas, personas que viven solas, personas desempleadas, personas que portan o tienen en sus hogares armas de fuego o elementos tóxicos. Acá en la ciudad, ¿cuáles son los métodos con los cuales se están haciendo estas acciones? En primer lugar, ahorcamiento. Y aquí estamos hablando no de intentos, estamos hablando de suicidios. Ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación en vivienda u otro lugar. El número 2, envenenamiento o intoxicación. Paradójicamente, este número 2 es el mayor en la estadística en los intentos, sobre todo en las mujeres. Número 3, disparo con arma de fuego. Número 4, saltar de un lugar elevado. Y número 5, lanzamiento a vehículo en movimiento. Descripción de factores asociados. Y aquí ya entramos un poco en la parte más clínica. Y hay algunos trastornos que están bien definidos y allí aparecen en orden jerárquico frente a la acción que están haciendo allí. Y en primer lugar encontramos la depresión. Quien creyera, la depresión es uno de los principales motivos para que las personas no vayan a trabajar, motivos de incapacidad, y puede comenzar con algo sencillo o una psicomatización, pero se va identificando la depresión. Características o rasgos de depresión. Tristeza, llanto, pérdida del apetito, trastorno del sueño, pérdida del disfrute, pérdida de la energía, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero salir a trabajar, no quiero ir a la universidad. Muy bien, la depresión tiene muchas clasificaciones: leve, moderada, grave, depresión generalizada, episodio depresivo, etc. ¿Por qué aparece la depresión? Insatisfacción en la vida cotidiana. ¿Quién da más? Muy bien, vamos a la parte química. Por la falta de serotonina. ¿Qué más en la vida práctica? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión se activa por culpas, cargas o pérdidas que tenemos. Genera un nivel de presión sobre nuestras emociones y las mandan al piso. Y entonces no logramos levantarnos allí. Nuestra autoestima, nuestra autovalía, nuestro autoconcepto se van al suelo. Y estamos en ese estado de depresión. Trastorno bipolar. Vamos desde la euforia, desde la manía, hasta esas emociones extremas que pueden ser de depresión, de ira intensa. La esquizofrenia, donde no vemos qué es lo real y no sabemos qué es lo irreal. Y mezclamos o confundimos ambos elementos. El alcoholismo y otras sustancias. El alcohol como sustancia psicoactiva junto con el cigarrillo son lícitas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros niños a la más temprana infancia tienen acceso a ellos, más allá del prohíbase de las etiquetas. Otras sustancias psicoactivas. Prácticamente en muchas de nuestras comunas se ha generado una cultura del consumir marihuana, bazuco, perico, LSD, etc. Prácticamente se ha vuelto una cultura en cierto tipo de eventos y fiestas donde el éxtasis y otras sustancias para activar nuestro sistema nervioso central están allí expuestas. Intentos de suicidio previo, trastornos de la personalidad, especialmente con rasgos impulsivos o agresivos. Trastorno de las emociones y de los impulsos. ¿Vieron el video
del suicidio en México, donde la madre iba en el vehículo con el hijo. ¿Quién lo vio? Ok. Eso. Entonces iba la señora con el hijo estaba con el celular, estaba jugando con él, iban pasando por un puente muy alto, por algún motivo ella le establece un límite y una sanción y le quita el celular al niño. En ese momento el tráfico se para, el vehículo se detiene y el niño abre la puerta, y fue algo muy impulsivo, abrió la puerta y en cuestión de segundo y medio saltó del puente. La madre salió detrás de él, no alcanzó a cogerla, y apenas llegó a 1 metro donde estaba, lo que hizo ella fue desvanecerse, porque inmediatamente se descompensó de la situación del momento. Y son situaciones impulsivas, muy posiblemente no lo tenía planeado. ¿Por qué eso? Por la baja tolerancia a la frustración. ¿Cuál es su origen? Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Eventos estresantes. Después de haber realizado una visita en campo, nunca me voy sin hacer esa pregunta. ¿Qué te genera estrés en este momento? Tensión, preocupación. Es una pregunta clave. Y cuando hay situaciones dentro de esa respuesta de enfermedades crónicas, terminales, pérdidas afectivas, problemas de trabajo legales, pérdidas financieras o económicas, hay una situación allí que hay que ponerle atención. ¿Qué otros factores tenemos? Traumas en la infancia, el abuso emocional, el abuso físico o sexual, abuso de sustancias en el hogar, padres separados y miembros de la familia encarcelados. Es increíble cómo el abuso y la violación sexual, no importa el tiempo, si no se ha tratado, si no se ha intervenido, sigue allí latente. Y cuando se unen ciertas variables, emerge con una fuerza impresionante. Cuando lo escuchen, eso hay que intervenirlo, eso hay que trabajarlo, hay que establecer rutas para que la persona tenga la atención adecuada y hay que intervenir esa situación, porque ese factor genera unos niveles de depresión, de sentirse un objeto, de sentirse cosificado, que realmente el ser desaparece y se eclipsa. Entonces, apenas se integran varias situaciones, la persona dice, ya no más. ¿Qué tuvo de base o de ambiente adecuado esa situación de abuso que nunca se resolvió? Generalmente, no sé cómo es la estadística, el 70% es por miembros de la familia, ¿cierto? Creo que está como en el 70%. Entonces, claro, no notifican a fiscalía, no se hace justicia y la persona no se siente escuchada, no se siente amada, siente que el adulto o el otro es más importante que ellos mismos. Muy delicado. Otros factores asociados. Antecedentes familiares, historia familiar de suicidio. No, es que el tío, no, es que el primo, no, es que el abuelo se suicidó. Historia familiar con trastornos mentales, hay que indagarlo, hay que identificar qué nivel de prevalencia hay allí. Historia de hospitalizaciones psiquiátricas que haya tenido este mismo caso. ¿Qué otros factores? Bueno, tenemos factores protectores. La afiliación religiosa, clave. Es un factor contenedor y protector. ¿Cuál filiación? Cualquiera. Lo importante es que tengan una creencia. Si la persona tiene una creencia, va a creer en sí mismo, pero si no cree en nada, tampoco va a creer en sí mismo. Y hay una equivalencia allí en esa relación. Incluso puede que no tenga ninguna afiliación a ninguna comunidad espiritual, pero la persona puede ser espiritual, porque la esencia del ser es espíritu y vale, porque va a conectar consigo mismo, con lo que es real, con su yo superior, y no se va a conectar con ese ser inferior o esa parte de pseudoidentidad en nosotros mismos. Los hijos menores de 2 años. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será un factor protector en un hogar? Adelante. Porque requiere de mucha atención
Entonces, la atención de la familia están focalizados en ellos. El conflicto intrapsíquico de la pareja, de los hijos, de la familia, se nubla entre 1 y 2 años, mientras que el niño tiene esa edad. Después de los 2 años, el conflicto de la pareja o de la familia vuelve a emerger. ¿Cuál era la clave de nuestros abuelos? Que vivían toda la vida. Llegaban los 2 años y otro hijo. Llegaban otros 2 años y otro hijo. Interesante, ¿cierto? Pero ya no aplica para nuestra época, porque ahorita las expectativas que tenemos son otras bien diferentes. El embarazo deseado también es un factor protector y la red de apoyo social y familiar es clave. Si no lo tiene, hay que construírsela, hay que facilitarle los elementos. Si la persona es muy tímida, muy introvertida, si no tiene habilidades de comunicación, de interacción con el otro, de abrirse, entonces necesitamos ayudarle. Algo tan básico como eso, y con eso prevenimos un montón de elementos allí. La esperanza se levanta como un ave fénix de las cenizas, de los sueños rotos. Vamos a ver ahora algunos mitos y algunas realidades. Mito: pacientes que hablan sobre suicidio raramente mueren por suicidio. Eso es falso. Los pacientes que mueren por suicidio usualmente han dado algún indicio o advertencia de antemano, como por ejemplo, ¿cuáles? Empiezan a despedirse, empiezan a dejar los asuntos en orden, entre comillas, ¿qué más? A regalar cosas, hacen cartas, dejan videos, colocan en Face, gracias a todos, los quiero mucho, y ahí se prenden las alarmas. El primero que vio eso, prende las alarmas, se llama a la familia, y muchas veces se llega a tiempo y otras veces no se llega a tiempo. Hay que ser muy buenos observadores y tener muy buena escucha, que ahorita vamos a hablar un poco de lo clave que es la escucha en estos casos, para realmente tener la sensibilidad de ver esa situación y en qué nivel está, y a partir de allí proceder en la ruta más adecuada. Preguntarle sobre suicidio a un paciente puede desencadenar actos suicidas, ¿verdad? ¿Cierto? Yo no le puedo hablar de ese tema porque ahí mismo le disparo. ¿O qué piensan de ello? De prevención. Pero si una persona está pensando en suicidio, yo empiezo a hablarle de suicidio, no lo motivo más. Muy bien. La palabra es sanadora, la palabra es liberadora. Si logran colocar en palabras aquello que no logran experimentar a nivel emocional, vamos por buen camino. Preguntar sobre el suicidio puede con frecuencia reducir la ansiedad y el sentimiento que embarga al paciente, y es una puerta de entrada. Ustedes deben de ser tan buenos escuchas que logren identificar aquello que él nunca le ha dicho a nadie, y de pronto ustedes son las únicas personas que se los digan. ¿Por qué? Porque generaron empatía, porque conectaron, por el motivo que haya sido. Y de pronto ustedes son el trampolín para realmente esa persona reciba atención e intervención. Prevención del suicidio. Mito: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. ¿Qué piensan de ello? No, es un mito. ¿Cuál es la verdad? El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida. Y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Vale, entonces allí rompemos ese paradigma. Mito: la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. ¿Cuál es la verdad? La mayoría de los suicidios han sido predecidos de signos
de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presente. Un suicidio, un intento de suicidio puede ser impulsivo o planeado. Y si es impulsivo, de repente emergió. Me emborraché, tomé, y como el licor es un desinhibidor, todo aquello que tenía guardado salió a la superficie. Vamos a identificar entonces un elemento clave que es la evaluación de la conducta suicida. Necesitamos identificar si es bajo, si es alto o si está intermedio. Esa es la parte clave en la parte práctica que nosotros necesitamos conocer. No pretenda cuando es bajo. No presenta deseos de muerte o ideas suicidas. No tiene planes de muerte. Cuando es alto, cuando hay ideas de muerte y suicidas. Además, hay un plan estructurado y los medios al alcance para concretarlo. Si alguien tiene una ideación o un pensamiento, hay que identificar si tiene un plan estructurado. Hay personas que lo planifican durante semanas, durante meses y esperan el momento ideal. Incluso aún así, muchas veces no fallecen, gracias a la vida, pero están en un riesgo altísimo porque la ideación es muy fuerte. Indeterminado, paciente ambiguo, ambivalente, hay que dejar en observación 12 horas y reevaluar. Ese paciente que es indeterminado no lo podemos dejar solito. Alguien lo debe acompañar, igual que el que está en riesgo alto. Alguien lo debe acompañar 24 horas al día, o está hospitalizado, si está en casa, alguien lo debe estar acompañando. Un familiar, un amigo, etc. Este indeterminado solamente lo tenemos en observación para clasificarlo, si es riesgo alto o riesgo bajo, pero no lo podemos dejar así. ¿Qué preguntas realizar en cada uno de esos momentos? Pensamientos sobre la vida. ¿Ha sentido que no merece seguir viviendo? ¿Ha deseado ponerse a dormir y no despertar más? Cuando se presentan ideas de daño o muerte, entonces podemos formular las siguientes preguntas. ¿Ha pensado recientemente en la muerte o en morir? ¿Ha llegado al punto de pensar en hacerse daño o morir? Y cuando se presentan ideas, podemos formular las preguntas. ¿Ha pensado algún plan para hacerse daño o morir? Si es así, ¿cuál es el plan? ¿Cómo ves su futuro? ¿Cómo te ves a 3 meses? ¿Cómo te ves en diciembre, en enero? Intentos de suicidio. ¿Podría describirme qué ocurrió? No, no ocurrió nada. Eso fue un error. Simplemente me tomé el veneno porque creí que no era veneno. ¿Cierto? ¿Qué pensaba que ocurriría con lo que hizo? Es clave preguntar cuál era el objetivo cuando se intoxicó o cuando hizo esa acción. ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su objetivo? Porque muchas veces el objetivo no era el que nosotros pensábamos. ¿Cuántas veces ha intentado hacerse daño? ¿Cómo se siente con el resultado? Y otra pregunta que es clave, ¿qué aprendió de ese evento, de ese momento, de esa situación? Lo que responda es clave frente a cómo va, si va peor, si realmente identificó lo que tenía que aprender en ese momento y está haciendo la acción necesaria en pro de ella. Daño a otros. ¿Cree que alguien es responsable de lo que le pasa? Hay otras personas con quienes querría morir. ¿Vieron el video de la señora en el puente con el niño? ¿Quiénes lo vieron? Ok. Yo no lo vi porque yo no veo esas cosas, ¿cierto? Eso queda grabado allí y eso va trabajando en el inconsciente colectivo, individual y de toda la sociedad. Es algo realmente preocupante. Pero es bueno que emerja porque nos permite unas campanitas de alerta de que algo está pasando como sociedad.
Entonces, cuando tenemos un vínculo afectivo tan fuerte que creemos que la otra persona nadie más la puede cuidar, como yo la puedo cuidar, también la arrastro. Súper delicado. Hubo un grupo de jóvenes, visité un caso por allí por Ciudad de la Nueva Occidente, donde este es un adulto joven, con 5 amigos, cuando eran adolescentes hicieron un pacto, y el pacto consistía en que el último que quedara vivo se suicidaba. De los 5 ya fallecieron 4 y queda él. Entonces está con un nivel de presión altísimo, muy, muy fuerte. Muy bien, vamos a la parte emocionante. ¿Qué hacer? ¿Cómo avanzar en esa parte del tratamiento psicoterapéutico? Fundamental y clave, escuchar. ¿Por qué es tan importante escuchar? Muy bien, son excelentes escuchas. Adelante. Muy bien, me gusta. ¿Cómo te llamas? Alejandro, mil gracias. Adelante. Perfecto, muy bien. Una intervención más. ¿Por qué es tan importante la escucha, el escuchar? Adelante. Muy bien, perfecto. La escucha es un acto de profundo amor. Y de pronto nadie los ha amado como ustedes amarán a esa persona cuando la escuchen. La escucha es empatía, y empatía es colocarnos en los zapatos de la otra persona. Es vivir y experimentar los pesos que está llevando esa persona en unos segundos, en unos minutos, mientras que hablamos con él. Cuando escuchamos a alguien, le estamos dando un lugar en la vida, en el universo, y posiblemente nadie le ha dado ese lugar sino nosotros. Entonces, ese arco de conexión que se establece allí es el arco único que permite la trascendencia de esa situación desafiante que hay allí. Entonces, ustedes deben de convertirse en expertos escuchas. Pitágoras, en la antigüedad, en Crotona, tenía una universidad, tuvo hasta 5.000 estudiantes. Los 5 primeros años nadie hablaba, todos escuchaban. Ellos se volvían maestros de la escucha y solamente después del 5.º año comenzaban a hablar e intervenir y muchas cosas. Allá hay mucho debate, pero nos da una muestra de la importancia de la escucha. Y si no nos aquietamos, no solamente nuestra boca, sino nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, será un caos por completo, porque estaremos rebotando los conceptos, pensamientos, emociones de la otra persona con los nuestros y no seremos objetivos. Vale, inquietudes con relación a la escucha. Muy bien. Evaluar el riesgo. ¿Cuáles son los 3 riesgos? Bajo, alto, indeterminado. Muy bien, perfecto. Tómelo con seriedad. ¿Saben qué dicen las mamás? Es que es muy mimado, es que es muy manipulador. Él ha hecho eso toda la vida, no le haga caso. Gravísimo y súper delicado. Porque eso que están diciendo allí, si ustedes lo toman como algo real, los desconecta del caso, del paciente. Todo lo que la gente diga, tómelo con seriedad. Después validamos, pero en primera instancia tómelo con seriedad, porque cuando lo tomamos con seriedad y se va de la sección, algo pasa allá. No tema preguntar. Ya lo hablamos ahorita, ya lo ilustramos un poco. La pregunta es clave. Generalmente, por la estructura psicológica que ellos tienen, no quieren hablar, no quieren expresar.
porque se les dificulta, porque no confían en nadie. Pero la pregunta debe ir primero, lo que debemos de hacer es conectar con el caso o el paciente. Entonces, cuando los pacientes están muy difíciles, me desconecto de la sección y comenzamos a charlar sobre temas sencillos. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu hobby? Y en ese algo que le gusta, comenzamos a tener un nivel de interacción, de diálogo, porque a veces los temas más difíciles, que son los que tenemos que hablar, no se logran abordar. Entonces tenemos que arrancar por algún lado. Evalúe recursos disponibles. Muy bien, con la familia no contamos. Amigos no tiene. Pero tiene unos buenos vecinos. Tiene una vecina que lo apoya, listo. Allí tenemos a alguien. Tiene una buena EPS, perfecto. El profe de clase de matemáticas lo apoya mucho y lo aconseja. Listo, allí tenemos a alguien más. Necesitamos evaluar toda esa red que hay allí. ¿Qué apoyo hay a nivel médico, a nivel de psiquiatría? ¿Qué medicamentos? Si ya comenzó el proceso psicológico o no lo ha comenzado. Evaluar todas esas variables nos permite no sentirnos solos. Allí se establece una red de apoyo. Y muchas veces salgo de atender a los pacientes en campo, inmediatamente una llamada a la mamá, al papá, al hijo, para establecer esas conexiones y esa labor que hay que realizar. Muy bien, ¿están cansaditos? No. ¿El día de hoy fue desafiante o fue chévere? Ok, muy bien. Tenemos por acá a Miguel Ángel, que nos va a hacer una pequeña pausa activa para que continuemos y retomemos. Un aplauso para Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, un poco, para coger un poco la atención de lo que llevamos en la conferencia, es bueno hacer pausas activas. Vamos a hacer una pausa que digamos que nos libere un poco para volver a seguir con esa conferencia de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a dividir el auditorio en la mitad. Esa mitad de acá pues, sería mi derecha y esta sería mi izquierda como tal. Entonces, ¿ustedes saben qué es un antónimo? ¿Qué es un antónimo? Excelente, algo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo les digo negro, ¿ustedes dicen? Y si yo les digo blanco, ¿ustedes dicen? Muy bien. Pero ahora vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo en grupos. Entonces, cuando yo ponga la mano hacia este lado, solamente la mitad de este lado de acá, o sea, su derecha, mi izquierda, van a hablar. Y cuando yo mueva la mano hacia acá, solamente ese grupo de acá va a hablar. Listo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, cuando yo diga negro, ¿ustedes dicen? Muy bien. Cuando yo diga blanco, ¿ustedes dicen? Vamos a ver, vamos a empezar. No me vayan a fallar. Negro, blanco, negro, 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 blanco, blanco, negro, blanco. Pilas, listo. Muy bien, muy bien. Listo. Cuando yo diga así, ¿ustedes dicen? Cuando yo diga no, ¿ustedes dicen? Vamos a ver, vamos a empezar. No me vayan a fallar. Sí. No. Sí, sí. No, no. Sí, no. Sí, no, no. Muy bien. La dudaron, pero lo hicieron bien. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Sí, sí, no. Sí, no, sí, no. Bueno, muy bien, muy bien. Listo, vamos a ver mamá, papá. Cuando yo diga mamá, ¿ustedes dicen? Cuando yo diga papá, ¿ustedes dicen? Vamos a ver, vamos a empezar, no me vayan a fallar. Mamá, papá, mamá, mamá, papá, 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 mamá, papá, papá, mamá, papá, papá, papá. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo intercalado,
Listo. Cuando yo diga sí, ustedes dicen. Cuando yo diga no, ustedes dicen. Vamos a ver, vamos a empezar, no me vayan a fallar. Blanco. Mamá. ¿Sí? ¿No? ¿Papá? ¿Sí? ¿No? Negro, blanco. Sí, papá. ¿Por qué no a la mamá? Bueno, no importa. Sí, sí, blanco. Sí, no, sí. Sí, papá, no, mamá. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, vamos a ir con otra. Listo, ese es un nivel de sonido en todo el auditorio. Y todos ustedes van a hacer ese motor vital, como las redes de apoyo, para poder hacer este ejercicio. Entonces, vamos a decir la letra A. ¿Qué letra vamos a decir? Excelente. Entonces, cuando vamos acá abajito, decimos una A, así bajito, bajito, bajito. Entonces, vamos a hacer una A bajito. Uy, excelente, muy bien. Y cuando yo lo vaya subiendo, esa A va aumentando. Listo, vamos a ver cómo nos va. Esa ahí como que no está sonando bien. Parece risa, no sé. Muy bien. A ver, otra vez, otra vez. Muy bien, ahora, esa mano va a ser de este grupo de acá y esa otra solamente de este grupo. Entonces deben estar muy concentrados. Muy bien, un fuerte aplauso para Miguel Ángel. ¿Ven por qué las pausas activas son tan claves? ¿Cierto? Vamos a continuar. Actúen con eficacia. ¿Qué es la eficacia? Capacidad de producir más en menos tiempo. Muy bien. ¿Quién da más? Muy bien, perfecto. ¿Quién da más? Eficacia. Resultados. Tiene que ver mucho con el tiempo. O sea, aquí no nos podemos dormir. No podemos tratar a un paciente que tenga ideación suicida como tratamos a otros pacientes. Las EPS lo hacen, pero muchas veces la ejecución que ellos realizan no da cuenta de esta acción y de esta prioridad. Igual pasa con las familias. Muchas veces las familias se relajan y dejan pasar el tiempo. Actuar con eficacia nos permite a nosotros realmente unos resultados concretos frente a algo que estamos identificando allí. Y lo hacemos con prontitud y direccionamos o redireccionamos a la ruta adecuada. Intervención en crisis. Muchas veces cuando estamos en trabajo de campo, hay una situación de crisis. Y cuando se presentan estas situaciones de crisis, no da tiempo para remitir. Espere, yo le hago la remisión a psiquiatría, psicología, toxicología. No, no hay tiempo. Hay que salir con el paciente inmediatamente. ¿Dónde lo llevamos? A urgencias. ¿De dónde? Del centro de salud de la esquina.
Ok. Es clave, dependiendo de la gravedad de la situación, del evento o la ideación de alto riesgo, entonces tomamos decisiones. Ahorita hablamos un poco de ello, a dónde llevarlos, qué hacer en esos momentos. Debe haber un plan de emergencia. A nivel institucional deben de tener un plan de emergencia. En sus hogares también. ¿Quién sale? ¿Para dónde sale? ¿Con qué recursos? ¿Qué conocimiento tenemos de este estudiante, de este paciente, de este caso? Muy bien. Manejo según riesgos. Cuando el riesgo es bajo y hubo un intento, entonces manejar las lecciones, si hubo. Evaluar y diagnosticar trastorno psiquiátrico, si lo hay. Muchos de los casos tiene de base un trastorno, no todos, pero sí muchos de ellos. Necesitamos identificarlos. Si no los tenemos, estamos a la deriva. Evaluar, definir manejo ambulatorio, interconsulta prioritaria a psiquiatría. Explicarle al paciente y a la familia qué está pasando, qué es lo que hay que hacer, cómo debe ser el acompañamiento, la observación, etcétera, la medicación. Cuando el riesgo es alto, manejar las lesiones, si hubo intento, remisión urgente a psiquiatría, debe estar bajo sedación en muchos de los casos, si lo requiere contención mecánica y acompañamiento. Hay que hospitalizar, vigilancia estrecha 24 horas e iniciar tratamiento, explicar y solicitar la contrarremisión. Entonces muchas veces, como estamos en urgencias, entonces se les olvida la contrarremisión para cita de psiquiatría o algún otro profesional o especialista que requiera en el momento. Cuando el riesgo es indeterminado, manejar las lesiones si hubo intento, dejar en observación, manejar síntomas, reevaluar y clasificar como lo habíamos hablado ahora. Un corto resumen entonces es, primero, identificar esos factores de riesgo, antecedentes de depresión o cualquier otro trastorno de base que se pueda presentar, pacientes que tengan esos trastornos que vimos ahorita, fundamentalmente depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, son pacientes para poner atención allí y evaluar a ver si hay algún elemento de estos. Intentos de suicidio previo. Atendí a una paciente que había tenido 15 intentos de suicidio y el siguiente era más fuerte que el anterior. Estuve trabajando con ella y se terminó el proceso y ella quiso irse de Medellín, se fue para Argentina a vivir una nueva vida y a cambiar. En noviembre del año pasado, diciembre, nos escribimos, ella me dijo que venía a Colombia para que nos reuniéramos y charláramos un poco. El tiempo no nos dio, las agendas no nos dieron, pero ella me dio cuenta de que ya iba muy bien con todos los cambios que había realizado. Realmente el suicidio, el intento o el deseo, uno lo puede trascender. ¿Qué es la vida? La vida es una poderosa espiral ascendente de luz, que cuando se vuelve descendiente es cuando entramos en esa espiral de muerte. Y allí es donde conectamos con todos esos elementos inconscientes y subconscientes, todo lo reprimido que tenemos, que de repente nos embarca en nuestra parte consciente. Consumo de sustancias psicoactivas es un tema delicado. He identificado más o menos un 30% de la población que intenta suicidarse son consumidores de sustancias psicoactivas. Las drogas, por más naturales que nos las vendan, no son naturales para nosotros. La marihuana, siendo un producto de la naturaleza, ya está comprobado científicamente que produce trastornos, los despierta. Algunos pacientes solamente con haberla fumado una vez, otros con haberla fumado 3 veces, otros a los 3 años, otros a los 30 años, pero las despierta. Porque cada persona tiene una estructura, un cuerpo físico con diferentes fortalezas. Y número 4, la desesperanza. Identificar que ese estado emocional de desesperanza esté allí, de tristeza, de angustia, de estrés, etc. Muy bien, todos los casos de suicidio y de intento de suicidio deben ser notificados por las instituciones.
clínicas, hospitales, instituciones educativas, universidades deben de notificar cuando se presentan estos casos. Para ello se cuenta con una ficha respectiva para cada evento, es un archivo en Excel que se llena, unos datos básicos, y se reporta ¿a qué? A unos correos donde llega al Civigila, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que abarca intentos de suicidio y muchas otras situaciones de salud, para que realmente llevemos una estadística y podamos hacerle seguimiento. Sabemos que a nivel de la salud tenemos grandes problemas con nuestras EPS. ¿O quién le va súper bien con sus EPS? Levante la mano. Wow, 1, 2, 3. Muy bien, gracias. Pueden bajar la mano. Muchas veces nos va muy bien porque no lo utilizamos. O muchas veces efectivamente nos va muy bien. Pero realmente tenemos una crisis en la parte de la salud. El que se notifiquen esos casos permite que nosotros hagamos un seguimiento y un acompañamiento en los hogares. Y eso nos da un nivel de, entre comillas, tranquilidad frente a esa acción. Muy bien, vamos a otro ámbito. Adelante. Perfecto, las notificaciones generalmente son institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes estén en una clínica, en un hospital, en un centro de salud, en una institución educativa, en una universidad, debe haber alguien allí encargado, generalmente es una secretaria, un auxiliar que se encarga de llenar esa información del evento que se presentó. Entonces llena nombre, cédula, dirección, teléfono, evento que se presentó, si fue intento de suicidio o suicidio, la fecha del evento y no me acuerdo qué más. ¿De pronto te acuerdas algo más? No. Y con esos datos básicos los envían a 2 correos que son las personas encargadas de recopilar estadísticamente toda esta información y lo remiten a una compañera mía o me lo remiten a mí. En toda la ciudad de Medellín somos 2 profesionales que brindamos ese acompañamiento. Realmente somos pocos para la ciudad tan grande, pero no es que no abarquemos nosotros la ciudad, sino que hay un 30% de población que nosotros no visitamos. ¿Y saben por qué? Porque el reporte está malo, porque los datos de contacto que colocaron allí no eran. Falta un número errado, entonces allí se complica la situación. Entonces esa notificación es clara. Cada lugar donde ustedes vayan a ir a trabajar, ya hay una persona encargada de esa labor. Lo que hay que hacer es la notificación cuando ustedes se den cuenta de ese caso. Porque muchas veces son remitidos para acompañamiento psicológico y psiquiátrico, pero la gente no va, porque no hay una cultura acá. Yo no estoy loco, yo no voy a ir allí, ¿vale? Entonces todavía necesitamos romper un montón de paradigmas en nuestra sociedad, sobre todo pasa mucho con los hombres. El hombre es más renuente, más resistente frente a la atención psicológica, la mujer consulta más fácilmente, pero aún así hemos tenido grandes avances y la gente ha identificado en nuestra sociedad de que ir a psicología y la psiquiatría es para una mejor calidad de vida, por acá y luego por allí. Sí, cada ciudad tiene un centro, la Secretaría de Salud, el área de epidemiología se debe encargar de recibir toda esa información. Adelante. Reporta a la institución, clínica, hospital o centro de salud. Ellos tienen que reportar, porque podríamos decir que Cruz Roja, Defensa Civil, etcétera, son como intermediarios, son puntos de apoyo para llevar de un lugar a otro, para prestar atención en primeros auxilios en el momento del siniestro, de la crisis, del accidente, etcétera. En los otros municipios
no manejan esta situación con la seriedad con que se maneja en Medellín. Entonces creería que muchas de nuestras ciudades del área metropolitana hay un solo profesional para atender no solamente ese evento, sino toda la gama de eventos que están alrededor. No alcanzan a abarcarlos. Como no es algo desde lo obligatorio, entonces no hay una gestión allí. Incluso desde el nivel nacional nos han dicho, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Porque están yendo tan allá. Algo muy paradójico. Y al último terminan, desde el nivel nacional en Bogotá, tomando los modelos que Medellín hace para todo el país. Pero antes generan mucha resistencia, es algo paradójico. Pero realmente desde el desconocimiento de la labor que se realiza acá en la ciudad. Muy bien, factores protectores personales. Esta parte es chévere y es el qué hacer, cómo abarcar ese nivel de prevención frente a todos estos eventos. Capacidad de planear y proyectar en el futuro. Una persona que logre tener una visión de sí mismo es una persona que tiene esperanza frente al devenir. ¿Qué pasó con Víctor Frank en la Segunda Guerra Mundial? Él estaba allí, preso, con todos los judíos. ¿Qué lo mantuvo vivo? La visión que él tenía, y él se veía en el futuro, después de que terminara todo ese holocausto, se veía en universidades y en diferentes instituciones dando conferencias sobre lo que vivió allí. Salió de allí, se convirtió en psicólogo humanista y transformó a partir de su visión muchas personas. Entonces, una visión es poderosa. La visión le permite a uno precipitar aquello que quiere realizar. Un elemento clave son las habilidades sociales para solucionar problemas y resolver conflictos asertivamente. Hay algo dentro de lo que les compartí ahora. En las familias hay conflictos intrapsíquicos. Pelean todo el día, no saben por qué pelean, pero pelean. ¿Les ha pasado? Ok. Y ese conflicto los carga, porque como la palabra tiene tanto poder, cuando ustedes critican, juzgan, condenan a alguien, esa energía queda allí y queda en la persona. Y ese es el peso que siente cuando ustedes están deprimidos. Entonces, desarrollar esas habilidades sociales nos va a permitir ser asertivos en la solución de los conflictos. Ahora bien, cuando tengo un problema acá y yo estoy acá, no hay forma de solucionarlo. Para solucionar un problema tiene que estar a un nivel diferente del problema. Y muchas veces hemos naturalizado las relaciones y las interacciones familiares, sociales y con amigos que creemos que así está bien, que eso es lo normal, cuando no es así. Capacidad para una adecuada toma de decisiones. Cuando no tomamos decisiones, entonces la vida se nos viene encima. La chica sabe que debe terminar con el novio, porque el novio tiene 33 por fuera, pero ella no, ella aguanta, lo perdona y está todo allí. Y cuando él llega y la despacha, la baja tolerancia a la frustración la bajona tanto que ella dice, ya no quiero vivir. ¿De dónde surge la baja tolerancia a la frustración? De la crianza, muy bien. Falta de límites en la crianza, bien. Adelante. Muy bien, mil gracias. Ese cuento surge ahorita, eso no estaba antes. Nuestros abuelos no lo tenían, nuestros papás no lo tenían. Nosotros los tenemos, y los chicos y los jóvenes de ahora y los niños. Tenemos acá la crianza como una línea. En este marco de referencia tenemos unas adecuadas pautas de crianza. Un amor, un vínculo afectivo,
una disciplina, unas normas, unos límites y unas sanciones. De aquí para allá dejo ser, me despreocupo, estoy completamente desconectado. Y de aquí para allá soy sobreprotector. ¿Cuál es la base de la sobreprotección? Muy bien, el miedo. ¿Quién dijo el miedo? Muy bien. El miedo es la base de la sobreprotección o el origen. Ellas piensan o ellos piensan que es el amor. Es que lo amo tanto que lo cuido mucho. Pura carreta. Es sobreprotección, y al sobreprotegerlos y darles todo lo que nosotros no tuvimos, es crearles un ambiente tan contenedor que cuando llegan a la adolescencia ven que ya no está papá y mamá allí para contenerles el ambiente y se frustran. Entonces necesitamos ese equilibrio entre el vínculo afectivo y el amor y esa disciplina que permite esas normas, esos límites y esas sanciones. Y allí el decir no. Si los complacemos, los complacemos. Cuando ya no los podamos complacer, allí colapsan ellos. La frustración es necesaria en la vida, es clave. Es que este mundo no es perfecto. El mundo perfecto está en otro nivel, no acá en el plano físico. Aquí es un proceso de construcción. ¿Por qué nacemos en la vida? Como un proceso de aprendizaje y de crecimiento del ser que nosotros somos. Psicología, estudio de la psique es el alma. Entonces, la que está evolucionando en nosotros es el alma. Ella la que se siente abatida y deprimida en determinado momento y no sabe cómo hacerlo. Entonces, nuestro ser superior, nuestro yo superior, nuestra mente necesita tomar control de esas emociones, porque fundamentalmente el alma es emoción. Nuestro hemisferio derecho del cerebro es emoción y encarna esa alma. Nuestro hemisferio izquierdo es la razón, es la mente, es lo lógico, es lo matemático. Entonces, en ese trabajo de acción de la mente y las emociones es donde sostenemos ese equilibrio. Manejo adecuado de la ira y control de los impulsos. Autoconfianza, autoestima, autoconcepto. Y colocaría uno clave que es la autovalía. ¿Qué es la autovalía? Es que tan valioso soy yo. Miren el hilo de conexión. Si yo no soy valioso, no soy importante. Si no soy importante, soy un estorbo. Y si soy un estorbo, ¿para qué vivir? ¿Para qué existir? Y el discurso que esa persona escuchó fue ese. Tonto, desordenado, perezoso, no haces nada, no sirves para nada. Súper delicado. ¿Vale? Y lo dice la persona que más ama, o las personas que más los aman, entre comillas. Autoconfianza, autoestima, autoconcepto, autovalía, la autoimagen es algo que se ha afectado ahorita, porque nos hemos vuelto superficiales. Lo externo, la imagen, lo es todo, pura carreta que nos han vendido la sociedad de consumo. Somos lo que somos más allá de lo que el otro piense. Y somos lo que somos a partir de lo que pensamos y somos como origen del ser. Cuando decimos yo soy, estamos manifestando la realidad dentro de nosotros mismos. Y lo que venga después de eso se manifiesta. Yo soy claridad, perfecto. Yo soy perezoso, perfecto. Eso se manifiesta en esa espiral ascendente de la vida o en esa espiral descendente de la vida. Buenas relaciones personales. Muchos de los casos suceden porque las personas no tienen red de apoyo, porque no se logran comunicar. Creen que lo que el otro piensa es tan importante y ellos no tienen nada importante que hablar con ellos. O simplemente soy tímido, como me avergonzaron tanto cuando yo estaba pequeño, soy tímido, me da pena hablar, tartamudeo, me sonrojo. Entonces, ¿cómo me voy a exponer frente al otro? Necesitamos darle las herramientas necesarias para que se pueda relacionar con el otro con fluidez y naturalidad. Buen manejo de la frustración, ya hablamos un poco de ello. Tener creencias religiosas o culturales. La cultura juega un papel muy importante. Necesitamos que ellos tengan actividades. Pintura, escultura, canto, tocar un instrumento. Medellín es rico con relación a las posibilidades que hay. Aquí no es una excusa el dinero. Antes sí, en algunas décadas, pero hoy ya no lo es. Y ahorita necesitamos movernos y ser proactivos. ¿Y a ti qué te gusta? No, a mí me gusta patinar. Entonces, a ver dónde hay, cómo es, conecten con el INDER
para que establezca esa ruta, porque la gente no lo sabe. Para nosotros es muy natural, pero las personas no lo saben. Compromisos mutuos, compartir intereses y apoyo emocional. Comunicación adecuada. La comunicación se divide en tres: comunicación asertiva, comunicación agresiva y comunicación pasiva. En la pasiva no nos comunicamos, no expresamos. En la comunicación agresiva, entonces levantamos nuestra voz, movemos todas nuestras emociones discordantes, y en la comunicación asertiva logramos transmitir aquello que estamos pensando, sintiendo, sin lastimar al otro, pero estableciendo nuestros derechos. Necesitamos crecer en comunicación asertiva. Los paisas, como somos tan activos, tenemos una comunicación muy agresiva y aplastamos al otro, y ese aplastamiento tiene unos efectos. Los efectos son en esas estadísticas que vimos ahorita. Estilos de crianza con valores. Muchas veces les decimos a los chicos, no hagan esto, pero los chicos, los niños y los hijos no aprenden por lo que les dicen, aprenden por lo que ven. Ya nos dijo María Montessori, la mente absorbente de los niños. Los niños capturan todo a su alrededor y ellos imitan más allá de lo que escuchan. Respeto y tolerancia. Cuando hay un respeto por el otro, es porque tengo un respeto por mí mismo. Cuando me respeto a mí mismo, hay un autocuidado. Entonces me cuido en lo que escucho, en lo que hablo, en lo que como, etc. Ese autocuidado es clave. El bañarse, el colocarse ropa limpia, hace parte de ese amor propio. Cuando yo no lo hago es porque hay señales allí de que algo está pasando con este caso. Una autoridad racional. Hay padres que son muy autoritarios, hay una sociedad machista que se está trascendiendo, pero que todavía está fuerte en muchos hogares. Cuando regañamos, cuando establecemos una norma y no tenemos un vínculo afectivo con ese hijo, la lectura que hace el hijo es que me está maltratando. Imagínense en eso. Es maltrato. Pero cuando ustedes establecen primero un vínculo afectivo con ellos y después establecen normas y límites, no importa cuántas sean, ellos lograrán asimilarlas. Porque el amor, porque el vínculo afectivo los va a moldear en ese proceso de aprendizaje y disciplina interna que ellos necesitan tener. Calidad en la presencia física de los padres o cuidadores. Entonces, antes papá no estaba y mamá estaba. Ahorita, para sostener el equilibrio económico del hogar, papá no está y mamá no está. Ambos están trabajando para sostenimiento y equilibrio económico del hogar. ¿Qué es lo que sucede allí? Que como una acción de reparación, porque no estoy con él, le brindo todos los juguetes, le brindo todos los viajes, le brindo la ropa, le brindo lo último en tecnología. Y esa es la sobreprotección que hablábamos ahorita. Necesitamos que los padres trasciendan. Por ahí está circulando el listado de asistencia. ¿Quiénes no han firmado todavía? Levanten la mano. Muy bien, entonces vamos bien. Hay que firmar 2 listas, del Poli y de Secretaría. Muy bien. ¿Hasta qué horas va el evento? Hasta las 8. Perfecto, muy bien. ¿Dónde íbamos? ¿La qué? Perfecto. Calidad de la presencia. Entonces, necesitamos intervenir primero a los padres para que esa culpa que tienen no la reparen a través de esa indulgencia, sino que muy asertivamente establezcan esos límites, esas sanciones, pero también ese vínculo afectivo, porque si no, eso va a barrer con todo, esa reparación que ellos hacen por la ausencia física, y es algo que ahorita está muy, muy permanente en todos los hogares. Normas y reglas claras, ya hablamos un poco de ello. ¿Qué pasa con los papás en la parte práctica de lo que estamos hablando? Que ellos cuando están enojados, cuando están frustrados, es cuando establecen la norma. Y no sales y haces esto y haces lo otro. No vale en ese momento. Todo lo que digamos enojados no tiene valor, porque realmente no somos nosotros. Es ese componente de pseudoidentidad dentro de nosotros que es el ego quien está hablando.
el ser, el padre o la madre no habla en ese momento. Necesitamos sentarnos con ellos, las figuras de autoridad dentro del hogar, y establecer la norma. El padre establece la norma y la madre establece la norma, y ambos trabajan en equipo para la interiorización de esa norma. Y esa norma, si hay que repetirla 12 veces, se repite 12 veces hasta cuando se logre interiorizar. A medida que ellos van creciendo, la norma se va modificando. Pero en todos los lugares donde uno vaya, siempre hay normas y siempre hay una disciplina. Muy bien, acciones de prevención. Vamos a abarcar diferentes ámbitos. A nivel institucional, capacitar, por ejemplo, esta es una acción proactiva que el Poli está haciendo, capacitar, sensibilizar, asistencia técnica, redes institucionales, gestión para el acceso y articulaciones. Esas articulaciones son claves. En las comunidades, redes de apoyo, participación comunitaria, empoderamiento de líderes, derechos y deberes y movilización social. En la escuela, fortalecer el entorno escolar, factores protectores, habilidades para la vida. ¿Cuáles son las habilidades para la vida? Pensamiento crítico, comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, empatía, conocimiento de sí mismo. ¿Cuál? Resolución de conflictos, muy bien. Y esos temas necesitamos trabajarlos. Los colegios y las escuelas están tan cargados de 1000 cosas que no logran hacer con eficacia esa labor que deben de realizar. Desde todos los ámbitos necesitamos aportar allí algo de esas habilidades para la vida. En el marco del hogar y la familia, manejo de conflictos, pautas de crianza, comunicación, acciones protectoras y sobre todo vínculos afectivos. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo las prácticas hace muchos años en un colegio privado de la ciudad, cité a la madre porque el niño estaba colapsado. Era un chico de 8º grado y él estaba haciendo de todo para llamar la atención. Lo último que había hecho era conseguir unos cables y unos metales para introducirlos en la toma eléctrica para electrocutarse. Él no se quería electrocutar, pero sí quería llamar la atención. Con la patineta ya se había accidentado 4 veces, había hecho 1000 cosas. Llamo a la madre, una ejecutiva empresaria de la ciudad, y ella me dice, yo trabajo todo el día por él es todo en mi vida. Y cuando el chico llegó, ella lo único que hizo fue mirarlo así seriamente, como quien dice, enojada porque ¿cómo me haces desgastar y venir acá? Y el chico le abrazó y ella se quedó paralizada completamente. Miren el discurso y miren la acción real. O sea, no había ninguna coherencia allí. Entonces el chico, todo lo que estaba haciendo era llamando la atención para que le brindaran afecto, amor. Y como ella está ocupada todo el día en la empresa y por la noche con sus compromisos sociales, el chico completamente desconectado de la vida. Tenía de todo y no tenía absolutamente nada. Muy bien, esa es una bella imagen de Montana, de la cadena montañosa del Royal Teton, los Teton. Y aunque en verano toda la nieve cubre todo eso, miren en primavera cómo surge. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es el suicidio? Es estar en invierno. Está lloviendo permanentemente, cae nieve permanentemente, el frío. Pero el estado de primavera es un estado de plenitud de lo real dentro de nosotros mismos, que podemos disfrutar a cada instante. Cuando somos conscientes de nuestra respiración, de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que compartimos, entonces emerge esa espiral de vida dentro de nosotros y se la podemos transferir a las otras personas, porque no es algo único de nosotros. Muy bien. 5 componentes
de los primeros auxilios psicológicos. ¿Quiénes de ustedes son expertos en primeros auxilios psicológicos? Levanten la mano. Tan tímidos. Muy bien. Vamos a ver 5, realización del contacto psicológico. Analizar las dimensiones del problema, sondear posibles soluciones, asistir en la ejecución de acciones concretas, seguimiento para verificar el proceso. ¿Qué preguntar y qué no preguntar en cada una de esas instancias? Es lo que vamos a ver a continuación. En el primer contacto que tenemos, entonces, escuchar de manera cuidadosa, estar atento a las reacciones emocionales, tratar dignamente al paciente y a la familia. Si yo no me siento digno, entonces, ¿para qué hablar? ¿Para qué quiero ir donde ti? Si yo no soy importante. A través de nuestras palabras dignificamos a la persona, les damos un lugar en el universo donde se puedan parar y puedan construir su vida. ¿Qué no hacer en ese primer contacto? Ignorar los sentimientos y los hechos. No, no esté triste, eso no está bien. ¿Y por qué está depresivo? No, la vida como es de bonita. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos anulando esa expresión de esos sentimientos y estamos perdiendo la ruta. Contar su propia historia, no, es que eso mismo me pasó a mí y yo lo superé. A mí lo que me pasó fue esto, esto y esto. Son universos completamente diferentes, ustedes y el paciente que está allí al frente. No se comparen, no hay punto de comparación allí. Juzgar, regañar y hacer comentarios poco prudentes, tomar la situación como una charla y generar prejuicios. Y aquí hay muchos ejemplos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el objetivo? Que realmente dignificamos el ser en esa persona. Y desde esa perspectiva, la acción que haya hecho o que no haya hecho, lo que haya dicho o no haya dicho, no se juzga, no se toca, lo dejamos allí. Los cambios los genera la persona a partir de la motivación, evocación que nosotros generemos, pero los hace el individuo. Si el individuo toma la decisión de no avanzar absolutamente nada, está bien, no pasa nada. No nos cuestionemos ni lo cuestionemos a él. Simplemente redireccionemos el proceso o pidamos apoyo. Muy bien, dimensión del problema. ¿Qué hacer? Plantear preguntas abiertas, llevar a la persona a una mayor claridad, evaluar la mortalidad. ¿Qué no hacer? Generar preguntas de solo sí o no, porque no nos van a ilustrar mucho, nos van a dejar en el mismo lugar. ¿Estás triste? Sí. Minimizar las señales de peligro, dar la razón del problema, generar falsas expectativas. Entonces, como es el primer caso que ustedes atienden, ustedes se van a angustiar al máximo y les van a prometer de todo. No, te seguiré acompañando, te seguiré apoyando, estaré pendiente de ti. No prometan absolutamente nada que no puedan cumplir. ¿Ustedes creen que con eso van a generar contención? No, van a generar esas expectativas. Y si no cumplimos esas expectativas y las dinámicas de nosotros a nivel laboral no nos permiten crear esas expectativas, mejor no lo hagan, ¿vale? Para que ese vínculo de confianza permanezca en el tiempo. Posibles soluciones. ¿Qué hacer? Alentar la lluvia de ideas, establecer prioridades, convocar al trabajo interdisciplinario, revisar las posibles redes de apoyo que pueden contribuir, brindar acompañamiento a la familia. ¿Qué no hacer? Dejar obstáculos sin examinar. Cuando estoy en un caso en campo, no me voy hasta cuando no esté tranquilo. Hasta que no haya formulado todas las preguntas y no haya removido las cosas que la persona no haya dicho, no me voy. Porque muy seguramente allí está el núcleo de la situación y ese va a continuar. Y si no tenemos claridad cuál es ese núcleo o los núcleos, entonces simplemente no hicimos nada. Porque pudimos haber, ¿cómo se dice? Con las plantas, cuando las podamos, pudimos haber podado la situación, pero la raíz quedó allí
y cuando podamos una planta, ella sale con más fuerza. Entonces necesitamos tener una visión más profunda de aquello que estemos realizando. No indicar la ruta de atención, dejar a la familia fuera del proceso de acompañamiento profesional. Muchas veces establecemos la ruta adecuada. Listo, debes de hacer esto. Pero la persona no tiene ningún factor motivacional para hacerlo. Nuestra labor en ese momento es generar esos factores motivacionales para que la persona se movilice. Cada uno de ustedes son líderes. ¿Qué caracteriza a un líder? ¿Cuál es la mayor característica de un líder? Empatía, ¿quién da más? Proactividad, ¿quién da más? Asertividad, ¿quién da más? Capacidad de convencimiento, ¿quién da más? Muy bien. Todas las que ustedes digan y están pensando, sumadas, sin esta, no valdrían la pena. Capacidad de movilizar a la otra persona. Un líder se caracteriza por eso. Puede tener todas las capacidades, pero si no moviliza a nadie, no es líder. ¿Vale? Entonces ustedes como líder necesitan movilizar a esa familia, a esa persona, realmente en la acción correcta. Quitar todos esos paradigmas y todos esos imaginarios que no les permiten ir más allá en su proceso, en el conocimiento de sí mismo y en las acciones inmediatas que debe tomar. Dejar a la familia fuera del proceso de acompañamiento profesional. La familia es clave, pero hay familias tan particulares que a uno le toca dejarlas por fuera, porque ellos son los generadores, no tienen la conciencia, entonces necesitaríamos buscar otra red de apoyo familiar, aparte de esa familia en ese núcleo. Pero ¿qué es lo ideal? Que si nació en ese hogar es porque hay un aprendizaje profundo que deben de realizar, hay unos vínculos y unas conexiones allí muy profundas que necesitan trascender y en ese ambiente lo pueden hacer. Simplemente que cuando no hay condiciones para crecer, no hay condiciones y toca que ir hacia otro lugar. Acción concreta, ¿qué hacer? Tener claridad sobre la ruta de atención, establecer metas específicas a corto plazo. ¿Qué no hacer? Intentar resolverlo todo ahora. Tomar decisiones que comprometan por largo tiempo, realizar promesas que no se cumplan, ser tímido o prometer cosas inusuales, retraerse de tomar decisiones cuando parezca necesario. Y por último, tenemos seguimiento. Allí es donde fallamos muchos de nosotros. ¿Saben por qué? Porque tenemos una carga de trabajo tan grande que no nos da para el seguimiento. Pero el seguimiento es clave. Cada ciclo que ustedes comiencen deben de cerrarlo y deben de cerrarlo en forma consciente. Porque si no lo cierran en forma consciente, el aprendizaje que debían de tener en ese ciclo no se logra y al no lograrse, no logran subir al siguiente peldaño y al siguiente peldaño. Porque toda la vida es una ley de autotrascendencia y si no logramos crecer nos quedamos estancados. ¿Qué hacer? Acordar un segundo encuentro, evaluar los pasos de acción, contactar las redes de apoyo y asesorarlas. ¿Qué no hacer? Dejar detalles en el aire o asumir que el paciente continuará la acción de plan por sí mismo. Dejar la evaluación a alguien más o brindar la información y asesoría pertinente al paciente y a la familia. Perdón, no brindar la información y asesoría pertinente al paciente y a la familia. Bueno, muy bien, vamos a abrir a partir de este momento una sección de preguntas y respuestas o elementos que ustedes quieran aportar al encuentro que hemos tenido. Hola. Buenas noches. Ahorita cuando hablabas de que en los mitos que se debe hablar del suicidio, lo hablabas de manera individual. Me remito a mi trabajo. Yo trabajo en una clínica psiquiátrica donde llegan muchas personas con intentos de suicidio, pero además tengo muchos pacientes con diferentes trastornos. ¿Qué tan viable es
a hacer una asesoría frente al suicidio, grupal, teniendo Ok. en cuenta esas variables. Vale. Muchos con intentos de suicidio, muchos psiquiátricos y con diferentes enfermedades mentales. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, maravillosa tu pregunta, porque precisamente esa asesoría grupal es lo que no debemos de hacer. El suicidio es una epidemia. ¿Qué pasa con las epidemias? Cuando alguien se contagia de sarampión, viruela, varicela, ¿qué pasa? Se riega con una facilidad impresionante. Y entonces es algo que es muy delicado. Trabajo grupal a nivel de conducta suicida no se debe realizar, sino en el marco de ¿qué? De la prevención. Hoy me lancé con ustedes por el perfil que ustedes tienen, pero la realidad es que solamente con ellos prevención. ¿Qué significa? Habilidades para la vida, ¿qué más? Autocuidado, ¿qué más? Trabajar todos los autos, identificar su misión en la vida, su visión en la vida, que les permita a ellos trascender el momento actual. Como cada uno de ellos es un universo tan particular, Ricardo, entonces necesitamos abordarlos desde esa individualidad, porque es un universo único. Si yo creara un mapa mental de cada paciente, sería completamente diferente y único. No hay dos que se asemejen. Por eso la asesoría y la psicoterapia individual es clave para cada uno de ellos. Muy bien, mil gracias Ricardo por la pregunta. En la parte de atrás. Buenas noches, mi nombre es Donaida. Yo estoy, digamos, en cuanto a lo que estaba manifestando usted, ¿qué ha hecho la administración ya que esta situación va en aumento? O sea, ¿qué programas preventivos desde las instituciones, desde la familia, desde la misma comunidad? Y otra es, ¿cuáles son las líneas telefónicas que hay, no solamente para nosotros como futuros profesionales y algunos ya profesionales, sino para la misma comunidad, que sea la mamá, el papá, el cuidador, que diga, tengo una línea aquí, ponerla en la nevera, mire, cualquier situación de tristeza profunda que usted sienta, se puede comunicar aquí. O sea, que el joven o la jovencita encuentre a la mano un número telefónico que pueda buscar y que puedan contestar también, porque hay algunas instituciones que se cansan de marcar y la verdad nunca contestan. Entonces, yo creo que desde la parte administrativa se tienen que reevaluar y mirar esta situación. Gracias. Donaida. Donaida. Donaida, mil gracias por la pregunta. Aquí tenemos una línea 4, 44, 44, 48. Son puros 4 y terminan 8, es el número más fácil, creería yo. Es un número que se colapsa en horas pico. La alcaldía ha sacado un presupuesto mayor y ya han colocado, creo que un profesional más allí. Es un equipo de profesionales psicosociales que está atento. Cuando alguien llama allí y las personas llaman en situación de crisis, los escuchan, les brindan contención y orientación en ese momento. Esa línea de atención está de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. Sábado solamente hasta las 2:30 de la tarde. Esta es una de ellas, esta es una ruta. La siguiente es el 123. Ustedes marcan el 123 de emergencias y contestan Policía Nacional cuál es su emergencia y solicitan línea social. Allí tenemos una profesional permanente las 24 horas del día que les va a brindar asesoría, asistencia en crisis, etc. También se puede solicitar a través de esa misma línea la línea de la mujer. Y hay una profesional allí que las va a atender 24 horas al día. Es en forma permanente. Hay una línea de la esperanza, que no me acuerdo cuál es el número, pero ustedes la pueden buscar, línea de la esperanza, que se especializa en situaciones y casos de suicidio. Yo siempre les dejo. Perfecto. La línea o el teléfono de la esperanza. Esas son las líneas con las cuales ustedes pueden contactar.
qué hacer en esas rutas de atención. Entonces, fundamentalmente, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las EPS, todo el mundo está vinculado a la seguridad social. Las EPS normales, contributivas o subsidiadas. Cuando están subsidiadas, y es porque tienen un puntaje del CISBEN menos de 53, 54, entonces están subsidiadas. Cuando una persona se termina de trabajar y está vinculada a una EPS particular y no tiene más trabajo, puede solicitar, si tiene el puntaje adecuado, el régimen subsidiado y continúa en esa misma EPS. Es importante que ustedes le informen a las personas para que nunca se queden desvinculados. Entonces, la primera acción es remitir a psicología y a psiquiatría a través de la EPS. Es una labor que nosotros realizamos también allí en campo. La alcaldía tiene los centros integrales para la familia. Cada comuna tiene uno. Allí, aparte de muchos servicios, hay un servicio de atención de psicología clínica. Tienen 8 secciones gratuitas y las pueden subir a 10 secciones, dependiendo del caso. Estos profesionales son muy buenos, pero generalmente hay listado de espera. Ya hemos hablado con ellos y cuando se remitan casos de conducta suicida, ellos les van a dar prioridad a estos mismos casos. Muy bien, otra pregunta, otra inquietud. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Alejandra. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando el paciente no se encuentra en la misma ciudad que uno? Porque ya pues con la tecnología y la terapia a nivel online, por Skype, bueno, virtual ya es una realidad manifiesta. Entonces, ¿qué sucede cuando ese paciente que está en otra ciudad, incluso en otro país, está consultando y tiene ideación o conductas suicidas? ¿Cuál es la red? ¿Cuál es como el proceso? Incluso, ¿cuál es la responsabilidad o el alcance del psicólogo a nivel ético? ¿Siendo paciente tuyo o siendo un amigo? No, pues dada la situación que un psicólogo, yo soy estudiante, pero si un psicólogo está atendiendo en esa modalidad virtual, entonces ¿cuál sería pues como el proceso que debería llevar? Perfecto, vale. Estos temas son importantes que se trabajen desde lo personal, por lo que significa, por lo que implica y lo que compartíamos ahorita de darles ese lugar que de pronto nunca han tenido y esa transferencia y esa conexión que se establece con el paciente. También se da por internet. Yo he atendido pacientes a nivel nacional y en Europa virtualmente, pero nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Si ese paciente no abre otras posibilidades, entonces se trata bajo esa modalidad. La tecnología es para facilitarnos proceso, para construir, para tener una mejor calidad de vida. Entonces lo podemos utilizar como una herramienta. No es lo ideal, pero si es lo que tenemos en el momento, hay que utilizarlo. Ahora bien, es importante decirle a ese paciente si está con ideación suicida y, por ejemplo, está en México o está en España, inmediatamente que consulte a médico general para remisión con psiquiatría, porque necesita estar valorado. Si no está medicado, una persona que tenga depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, debe estar medicada, debe estar diagnosticada, o si no, el tratamiento de la parte psicológica estaría incompleta. La parte médica, la parte psiquiátrica, lo que busca es estabilizarlo bioquímicamente, pero los núcleos del problema no se van a ir allí. O sea que necesitamos un trabajo dual, un trabajo en equipo. Necesitamos crear todas las condiciones para que él consulte a médico general allí donde se encuentra y sea remitido a psiquiatría. Si el psiquiatra no remite, listo, allí nos libramos de una responsabilidad ética porque hicimos el conducto regular. Ahora bien, necesitamos trabajar, si por ejemplo la ideación es por una depresión, necesitamos desde nuestro ámbito desmontar todas esas culpas, todas esas cargas, todos esos duelos, todas esas situaciones no resueltas del pasado que lo están aplastando. Vale, adelante. ¿Quién estaba de primeras? ¿La señora o doña Olga?
Doña Olga. Mil gracias. Mi nombre es Olga Escobar. Yo quiero saber cuál es el procedimiento que sigue la alcaldía, ya que hablan de epidemia. Me explico. A una persona en Medellín la pica un zancudo, le da dengue y la hospitalizan y el hospital avisa a la Secretaría de Salud Pública, tiene dengue y después de eso hay un seguimiento por parte de la alcaldía. ¿Qué pasa cuando una persona llega con un intento de suicidio a urgencias? La alcaldía se entera, no se entera, funciona. O sea, ¿cuál es el procedimiento después de que una persona llega y dice intenté suicidarme y necesito atención psiquiátrica? Vale, muy bien. Introduces entonces la siguiente diapositiva. Atención de una persona con conducta suicida. Entonces, si se presentó un suicidio, falleció la persona, se va el reporte a medicina legal, viene una autopsia psicológica, viene una notificación que es al Civigila y allí se clasifica y se cierra el proceso. No hay nada más para hacer. Cuando hay un suicidio, nos notifican a nosotros y vamos al hogar. Realizamos una caracterización y hacemos, dependiendo de lo que se requiera, atención en crisis, elaboración del duelo, remisión a un lugar que generalmente remitimos a San Vicente, a la unidad de duelo del San Vicente de Paúl. Ellos son expertos, son muy buenos, lo trabajan desde lo individual, desde lo grupal, desde lo familiar. Y allí termina ese proceso. Cuando es intento, entonces se hace una evaluación. Si entra por urgencias y se hospitaliza y comienza todo el proceso allí de recuperación, o si se envía en forma ambulatoria, se medica y tiene cita de seguimiento por psiquiatría y proceso de psicología. Se hace la notificación. Nosotros podemos ir a las 24 horas, a los 3 días, a la semana, al mes o a los 3 meses, porque hay de todo. Hay personas que nos notifican muy tarde o tenemos una agenda tan apretada que no logramos concretar la visita pronto. Se realiza la visita, después una llamada de seguimiento para ver cómo va en el proceso. Y algunas veces, en los casos más delicados, nos autorizan una segunda visita en ese hogar. Cuando llega entonces allí, se identifica el riesgo alto, bajo, y a partir de ahí, entonces, entra a urgencias, donde llevar a las personas con intento de suicidio, preferiblemente a clínicas que tengan la capacidad para tener psiquiatría en forma permanente. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando del Pablo Tobón Uribe, del Hospital General, de la Clínica León 13, de la Clínica Soma, la Clínica CES, que tengamos la certeza de que hay psiquiatría allí. Cuando son pacientes de la CPS en general, cuando son bajo el régimen subsidiado, preferiblemente llevémoslos al Hospital General o a la Clínica al San Vicente de Paúl, para que no nos los devuelvan. Orientación a pacientes y a la familia, seguimiento del proceso y se cierra el caso. No sé si alcancé a responder la pregunta o te gustaría que la ilustráramos un poco más. Vale. Vale. Ok, recuerda que ahorita les hablé de una estadística y es que logramos visitar el 70% de esa población que es notificada. Los que no son notificados ni nos enteramos.
Hay muchos, claro, clínicas, hospitales y centros de salud están en la obligación, ellos tienen que notificar, pero en lo real que nos encontramos, que el número que colocaron allí estaba malo. ¿Qué nos encontramos? Que ese paciente no quiere ser visitado porque no es obligatoriedad, es desde el deseo de ellos. Y nos encontramos casos de que los datos que dieron eran errados. Llego, por ejemplo, a la dirección y la dirección no existe, ¿cierto? Entonces, hay un 30% de personas de las notificadas que nosotros no alcanzamos a visitar. Muy seguramente esas personas están dentro de ese rango, pero esos lugares están en la obligación de hacerlo y nosotros en el compromiso de visitarlos y brindarles ese acompañamiento. No es perfecto, pero tratamos de hacerlo mejor. Muy bien, la última pregunta. Bueno, muy bien. Conclusiones de esta noche. ¿Qué nos llevamos? 3 personas que intervengan, por favor. ¿Qué nos llevamos esta noche de aprendizaje? Muy bien. La segunda persona. ¿Qué nos llevamos esta noche de aprendizaje? Muy bien. La tercera persona. ¿Qué nos llevamos esta noche de aprendizaje? Muy bien, crear un espacio de escucha. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como profesionales y como profesionales en formación, y es proteger la vida. ¿Qué debemos de hacer? Generar una cultura pro vida. En el medio en que nos hemos levantado ha sido toda una cultura de muerte, comenzando desde el aborto, la eutanasia, el asesinato, las masacres, etcétera. ¿Qué necesitamos? Crear una cultura de vida para todos. Y nosotros tenemos ese eslabón de conexión de esos casos individuales para que realmente conecten con ellos mismos, con su misión, con su visión en la vida y se autotransciendan. Mil gracias para todos, para el Poli, para la Alcaldía de Medellín. Una bella noche. Bueno, doctor Hurtado, muchísimas gracias por su conferencia. Creo que nos deja unas grandes reflexiones y en ese sentido hay mucho por hacer. Todavía a nosotros nos corresponde unas grandes responsabilidades y unos buenos retos. Muchachos, pues hay que seguir analizando el tema, seguir abordándolo directamente, no con arandelas ni de pronto como lo veíamos ahorita con ciertos mitos. Y bueno, muchachos, pasen de verdad un resto de jornada para los que de pronto tienen ahorita clase muy exitosa. Muchas gracias también por su participación y asistencia. Maravilloso el espacio.